Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y hoy día hablaremos sobre las relaciones de Rafael Correa y las Fuerzas Armadas. Les contaba que me encontré en la calle con un querido amigo mío, ex coronel, que con lo quien tuvimos una discusión y yo le dije, ¿por qué no renuncias? Es hora de que renuncies. ¿Para qué estás metido en ese Consejo de Participación Ciudadana y estás dejando como herencia a los ecuatorianos unas cortes totalmente corruptas entregadas al Partido Social Cristiano? No tienes constitucional, estás favoreciendo a villanos como Balda, un tipo que no paga ni siquiera la pensión de alimentos de sus hijos, y por eso anda huido del país, porque en el Ecuador la pensión de alimentos se paga con cárcel cuando no se tiene plata. En fin, le pregunté, oye hermano, ¿tú te das cuenta? Yo estuve en el terremoto, yo fui el médico del terremoto, y ahí en el terremoto yo vi como a la gente durante un año no le faltó comida, no le faltó cocinas, ollas, alimentos, sustento, medicina, atención médica, protección, hasta el agua. También vi cómo se construyeron carreteras, puentes, casas para aquellos afectados del terremoto. Yo con mis ojos constaté que eso se hizo. Y eso lo hizo Rafael Correa y Jorge Glass. No hubo robo. Al menos, bueno, por último, al final hubo robo ya. Supongamos que hubo robo. Pero hubo obras. Señor, cuando usted le contrata a un arquitecto y este arquitecto le cobra más que el otro, ¿ese arquitecto es ladrón? No. Pero si se está robando, pues está cobrando más que el otro. Sí, pero no es ladrón. ¿Ve? Resulta que le dije, mira, hasta mi hija fue becaria gracias del grupo de alto rendimiento, gracias a sus méritos estudiantiles. Por fin mi hija encontró que ser buen estudiante significaba por lo menos ir a estudiar en Australia. Y se fue a estudiar en Australia. Mira, eso, yo lo viví, yo lo sentí, yo vi que eso es Rafael Correa. Pero tú, ahora, has creado una corte. Esa corte, el Consejo Nacional de la Judicatura. Y por defender a este tipo, casi me matan. Por defender a Lenín Moreno. Los enemigos del Creo y del Partido Social Cristiano. Allá, en Casablanca, donde están los ricos, los más ricos de la costa y de la sierra ecuatoriana, reunidos en una urbanización de 4.000 departamentos de lujo frente al mar, que se encontraron conmigo en una mesa comiendo, y porque les dije, si tienen pruebas contra Rafael Correa y contra Lenín Moreno, ¿por qué no le presentan en la Contraloría? Porque es de acción pública sancionar si ha habido corrupción. Salieron y me atacaron con botellas, con manoplas. Hoy les estoy siguiendo un juicio penal y resulta que en el juicio penal el fiscal que me defiende, que me tiene que defender a mí, me pierde mis pruebas. Pueden ustedes imaginarse. Mi fiscal me pierde mis pruebas. Qué casualidad. La Corte Suprema es ahora del Partido Social Cristiano y el fiscal pierde las pruebas. Ahora estoy siguiendo una acción al fiscal por fraude procesal. Bien, esto es lo que uno vive, le digo a mi amigo. Eso es lo que uno está viviendo. Pero dime qué ha hecho Rafael Correa contra el ejército. Ah, no, al ejército lo ha destrozado, lo ha despedazado. Realmente le hizo un grave daño, claro. Imaginemos cuál fue el daño que le hizo al ejército. El primer daño que le hizo al ejército es que por primera vez en la historia del Ecuador, un civil era ministro de defensa. En el gobierno de Rafael Correa, fueron civiles los ministros de defensa, no militares. Apenas cayó, volvió un militar a ser ministro de defensa en el gobierno de Lenín Moreno. Segundo, fueron dos mujeres,
La primera ministra murió y la segunda, Fernanda Espinosa. ¿Cómo es posible que una institución donde se tiene que mostrar el valor, la valentía, como se dice, los huevos, se ha manejado por una mujer? ¿Dónde están los huevos de las mujeres? Eso fue otra agresión a la ética, a los principios de nuestras queridas Fuerzas Armadas. Pero lo más grave se produjo el 30 de septiembre. Se dividió las Fuerzas Armadas. Los de la aviación estaban contra Correa. Los de la Marina, neutrales. Y al final, en el último momento, el ejército decide respaldar a Rafael Correa y no permitir que se vaya. Porque ya el gobierno había intervenido, el ejército había intervenido para derrocarle a Abdalá Bucaram, el ejército había intervenido para derrocarle a Yamil Mawad, el ejército había intervenido para derrocarle. Entonces el ejército es aquí el que decidía quién se queda y quién se va. Pero como estaban divididos no pudieron hacer nada contra Correa. Y después de eso, por supuesto, Correa tomó medidas. Se dio cuenta que el primer y más importante problema que tenemos en el Ecuador es que desde Velasco Ibarra y antes de Velasco Ibarra, estamos hablando desde el comienzo, después de la caída de Eloy Alfaro, existía la componenda. ¿Y qué era la componenda? La componenda era cuando los ilustres de la ciudad, especialmente de Quito y de la Sierra y de Guayaquil, se reunían, iban a los cuarteles y golpeaban la puerta del cuartel. No, hagamos algo, este presidente es una basura, cambiémoslo. Y se repartían el botín, se paraban los militares y decían: señor presidente, usted váyase, chao. Y así le tumbaron a Velasco Ibarra 4 veces, solamente una vez le dejaron terminar. Y así han tumbado todos los gobiernos que han podido. Y entonces ahora, además de eso, les quitó pues los premios a los policías, les quitó las urbanizaciones especiales, porque los militares en el Ecuador tenían casinos propios, colegios propios, universidades propias, barrios propios, y en los barrios propios, no, este es el lugar de los oficiales y acá, la tropa. Cuando me topé con él, con mi amigo, le dije: ¿sabes? Nos ha hecho un daño horrible al ejército ecuatoriano. Le dije: sí, el ejército ecuatoriano es un ejército de ocupación. Es un ejército norteamericano al que nosotros le pagamos y le proporcionamos soldados, oficiales, y le pagamos hasta la comida y todo. Pero está a las órdenes de Estados Unidos y se entrenan en Panamá. No, ¿cómo vas a creer? Nosotros defendemos la patria. Somos los que defendemos el territorio nacional. Oigan, ¿cómo podemos hablar de un ejército ecuatoriano si el ejército ecuatoriano es lo que más nos ha ayudado a perder territorio? ¿Cómo nos ha ayudado a perder territorio? Lógico. Solamente en el siglo XX perdimos más del 70% de nuestro territorio. Perdimos el Leticia, perdimos toda la Amazonía. ¿Cómo? ¿Y por qué perdimos? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué guerra perdimos? ¿Cuántos soldados murieron? Miren, más gente muere en un accidente de tránsito y hay más gente que ha muerto en las carreteras que soldados que han muerto defendiendo al Ecuador. ¿Por qué? Porque los soldados desde la colonia, desde los españoles, no servían para proteger fronteras, servían para evitar que los indios se subleven en la época de la colonia. Cuando llegó la independencia, servía para evitar y perseguir a los que no eran católicos, apostólicos y hermanos, para los que podían amenazar al presidente de turno. Para eso servía el ejército. Cuando llegó Eloy Alfaro y separó la iglesia del ejército, ya el ejército no se encargaba de perseguir a los ateos. El ejército comenzó a perseguir desde 1968, desde que triunfa la revolución cubana, desde 1960, a perseguir a los subversivos. Yo fui perseguido por el ejército. Me metieron embalado, me acusaron de subversivo. ¿Qué era ser subversivo? Subversivo es simplemente tener opinión propia. Pues usted tiene que entender que el soldado ecuatoriano se forma para obedecer, no para deliberar. Y nosotros somos la casta del país, porque somos obedientes, no deliberantes.
Nosotros obedecemos. ¿Y qué obedecemos? Bueno, obedecemos al general, y el general a qué obedece, a lo que le conviene. En eso terminamos. Terminamos siendo y teniendo un ejército de gente obediente y no deliberante. Así que le dije a mi querido coronel, ¿sabes? Yo estudié en una academia militar, yo era comandante de curso, era jefe del colegio. Estudié en una academia que se llamaba Colegio Brasil. Y el general era el rector, poco antes de ser rector del Colegio Brasil, fue rector del Colegio Militar. ¿Y qué aprendí? Que nuestros militares latinoamericanos como Bolsonaro se diferencian de un caballo porque tenían los 4 cascos. Los cascos de los caballos tienen en las patas, los militares tienen los cascos en la cabeza. Ese es el militar latinoamericano. Y le dije, ¿sabes para qué sirve el militar latinoamericano? Te lo voy a explicar. Y si quieres pruebas, me remito a Chile, me remito a Argentina, me remito a Brasil. Me remito a Somoza, me remito a Batista. Me remito a todos los dictadores centroamericanos. Los militares latinoamericanos sirven para engordarlos, hacerlos presidir las fiestas, padres de la nación, porque andan regando hijos en todo el país, y engordarlos en tiempos de paz. Y cuando llega la guerra, todos somos conscriptos, todos somos soldados, todos morimos, menos los oficiales. Esos no mueren nunca, para defenderlos en tiempo de guerra. Yo no me opongo, le dije a él, a que nosotros, Ecuador, seamos otro estado de los Estados Unidos, si es que con eso conseguimos que exista una mayoría latinoamericana en las elecciones de Estados Unidos y el próximo presidente de ese país sea un presidente latinoamericano o con vínculos y afecto por América Latina. Si nosotros vamos a ser parte de los Estados Unidos, seamos parte como Estado, no como colonia. No paguemos con los impuestos la comida, las armas, el abastecimiento, la vagancia, la felicidad, todo de nuestro ejército, y que ese ejército a la hora de que tiene que disparar, no dispara contra un gringo, dispara contra un ecuatoriano. Y no es que les odie a los gringos, yo los acepto, los aprecio, los respeto, creo en los Estados Unidos de América, y creo que Estados Unidos de Norteamérica es una cosa, y Estados Unidos de América debe ir desde Alaska hasta la Patagonia, y debemos ser un día un solo Estado, con todos los seres humanos de esa región, con los mismos derechos, los mismos salarios, las mismas posibilidades de migración, de movimiento, con todo, un solo Estado de Alaska hasta la Patagonia. Pero no podemos ser un Estado que dispara a todos los que considera subversivos, a todos los que considera ahora corruptos, a todos los que considera ahora guerrilleros. ¿Qué es lo que le dice Estados Unidos? ¿Qué es? Porque él te dice, ese es el guerrillero, ese es el corrupto, ese es el malvado. Y el otro como Doberman al ataque, ¡pau!, a comérselo. Ese es el militar latinoamericano. Espero que tú, mi querido coronel, no seas como el Bolsonaro de Brasil, sino que tú, que te formaste en la mejor academia del mundo de guerra, de Inglaterra, que aprendiste a pensar, que es muy difícil. Cuando me preguntaste, pero yo, le dije, sí, tú eres una excepción. Tú no fuiste a la escuela de Panamá. Tú eres un militar que sacaba 20 sobre 20 en todo. El resto no. El resto solo aprendieron a obedecer, no a deliberar. Y ese es el principio fundamental en el que se basa. Y al final de nuestra conversación tuve que aceptar que él era un hombre extremadamente eficiente, y que la diferencia entre él y yo es que yo soy inteligente y él es eficiente. Yo no soy eficiente y él no es inteligente. Muchas gracias.